This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Mucho nicho na Camposanto de Ayala el destrozao y no hay más laman. La principia cada manada gente na Camposanto de San Roque. Alma del defunto ta destorba también con cuantos embalsamador. 3 personas sospechado na abduksyon kun Elliot Eastman arestado. Fuente na San Roque el abría este día. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Más grande noticia esta noche, mucho nicho na Camposanto, Cementerio de Ayala, el destrozado y no hay más laman por causa tali este na Canto y Mar y cada vez tiene grande mariada, tatu pa este na mga nicho del mga defunto na lugar. Taki el detalles na report ni Marifita Mayo. Mucho mga nicho na sementeryo de Ayala el destrozao y no hay más laman este mga tiempo. Allí este mga nicho local particularmente cerca na Canto y Mar. Asigun kun Fe Isidro, lector del Our Lady of Mount Carmel del Ayala Parish, ya akabaya kita ko ng mga resto na mga nicho iya transferi para na mga apartment type nicho allí na sementeryo. Kaya sigun el di ila Parish Pastoral asya lang todo apartment type kun el mga nicho para mas areglaw mira y para pwede man maximize con el espacio del cementerio. Akil nuay malaman ma'am, takambias la aki ma'am na niamon kan para uniform niya, para akil alya, buong kayakil ma'am, akil tan nuay manicho, tabong kayakil, hindi akil tis tapwidiin punya ba kano muerto. Mayoría según del magaresto en este maganicho, el ya transferi para allí lang mismo na cementerio del Ayala. Pero según con Isidro, con elos demás magaresto, ya transferi el di ila mga parientes para na otro maga cementerio. El porción según del cementerio donde el maga destrozao nicho locaw aura, el usa también para se levanta maga apartment type nicho. Chinita man niya transfer na land or na memorial, takambya sila. Chinigit taliba pa alya na akil para na, hindi kil, akil na tinimanga, kusa bakil alya memorial. Oo, akil heaven alya, taliba, golden heaven, taliba kil alya. Si Chini muerto, tasigi sila, tasaka sila el kuan alyi, el remain, kabar taliba na iglesia para man liba sila, junto na muerto para undi sila liba. Cita acorda cuántos años ya ella pasa cuando cuántos del maganicho allí na Canto y Mar ya acaba destroza por causa na fuerte marijada. Asungon con el kagawad del barrio de Ayala Alex Macapili, tiene a plano el gobierno local y el DPWH para poner seawall allí na lugar para ver hindi mas ay sige mantimpak el tierra por causa na marijada del playa. Ko sa plano ala nagpunta sir, si pwede atal ala kita ko ng maganicho. Ako ni may laman. Na desi bakante, in case lieno ya kayo, usahan kita siyempre kung akin. Siyempre, mampiling mangkil, si Achinya Riprap, na pwede kita kung nakakala si apartment siyempre. Hindi kita kung nakakala si squatter area. Akong plano sir ko na alisiwo. O saya. Ese, yan liga si problema kung kap. Yan, dali ka si attention le para city, ka importante. Ese ka tal priority una kita. Sabi ko ra. Mientras tanto, durante el diamond visitada na mencionado cementerio, ya observa kami que maga vivo gente ya el ta ocupa con cuantos maga vacante nicho. Tiene kanila el ta durmi adentro mismo del vacante nicho. Maga trabajante según sila del un compañía de pesca apikilang na cementerio. Allí según sila ta estasyando hindi mas sila ay paga-arkiler na kasa y hindi mas sila ay gasta pasahe sita anda na trabaho. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
Aquedaya notable el presencia del manada magagente tanta visita na cementerio de San Roque este tiempo. Es después que un día antes el declarado holiday el gobierno nacional para mañana como parte del preparación del Día de Todos los Santos y Difuntos de noviembre 1 y 2. Ayer ya mandeploya también personajes el mga bombero na lugar para mira el mga sitwasyon. Taflantea también mga juta y tienda na kanto y camino cuantos mga individual siendo tiene mga taanda temprano para manlimpieza na cementerio. Alma del difunto ta destorba también con cuantos mga embalsamador por causa tiene de ila no conforme el muerte. Aquel detalles también report de Marites Espartero. Ya durayan al serbisyo sa Señor Jodex Francisco na Villa Arcega Funeral Homes. El primer trabajo asigon suyo un janitor, ita ayuda na embalsamador. Después este tiempo, eleya el embalsamador na mensiona purinaria dentro na 10 anyo. Asegun con Señor Jodex, hindi broma keda un embalsamador. Debe largo eresuelyo kay taga na elastima si ta embalsama magamuerto. Base na su eksperyensya como un embalsamador, tala sa anal asegun antes embalsama na muerto itapidi ele permiso. El cosa lang asegun ta destorba con ele Tieneves, ta abri lang asolas el fuerta, maski no hay gente. Y Tieneves también si abierto el fuerta, ta sera lang asolas. Dahil una asegun medyo tatembla ele por causa taga na su nervyos. Pero mas tatarday asegun ele, yaman ana di ele kuna sitwasyon, itadahe lang ele. Before kita tani start, resa kita karta pidi kita permiso kanila para pwede kita embonamente embalsama para pwede tayo kanila mira di la pamilya. Cerca de Los Santos y Almas, is your experience sa mga embalsamador? Diyan ba po sa kamara po sila at tamaga uli sa atin? Magkalata, kumuta sila bigla abre puerta, malangkel. Lepe ta sila kumude aire la pesa aire lang tasera sina tapasa. Lang kuta bigla ta espanta Tieneves. Yan kun yan anat yan ay mayaman. Tieneves sera opiata puerta ta. Si. Tieneves también. Tieneves kuan como tiene na aire tapasa naton. Pera na ta abisera oferta, Tieneves también asegun tapasa frio aire kunele. Nambaga biktima del salvage asegun si tapipi na sila imbanamente lang man. Pero taman putok-putok asegun ele cuando primero kay tiene under the state of decomposition niya. Y Tieneves malisod embalsama. Normal lang asegun Tieneves hindi ta perde na su pensamiento el forma del magamuerto. Na mga salvage victim ta si pipina kami manamente lang man. Kung putok-putok siyempre parang kita basta merte ako alanganin pa kita primero. Siyempre anat ya okay man naman problema. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya publica un informasyon el Police Regional Office 9 kinakustodiya ya de ida el 3 mga suspechao kin alegamente envuelto na abduksyon kun Eliot Eastman alina si Buko sa Zamboanga del Norte del magapasaw semana. Según na portavoz del Pro 9 Lieutenant Colonel Ellen Galvez, kaya man surrender el 2 suspechao na residente del Zamboanga del Norte. Uno asigun ya sirvi como lookout. Mientras el uno aquí ya puede arrestar na follow-up operation. Ta continua ahora el investigasyon acerca el disposisyon del biktima. No hay palabra el PNP acerca de la locación del víctima hasta este tiempo. Mientras tanto, ya confirma el capitán del TV11 ya confirma el capitán del San Roque na TV11 si Bebet Macrohon que esperanzao el abría el gobierno local con el fuente del San Roque este tarde na mga motorista antes al Día de Todos los Santos y Difuntos. Este según para poder usar el mga light vehicle sa lugar anda bisita ng mga sementeryo na lugar y mejora también el tráfico alina calle camins prohibido según temporalmente sa mga trucks o grande truck na lugar. Pwede solamente pasa mga motor, tricycle, y jutay mga four-wheel vehicles na lugar. El siguiente na mga noticias. Suspechao na insidente de tiro na maasin arestaw. Robo de motorsiklo na Canelar ya puede capturar na CCTV. 60% del mga residentes de Recodo afectao na closed fishing season del mga canning companies. Motorista ta evita na checkpoint del LTO na Kalarian, ta okupaya hasta con el camino.
Si fuerte el fe con Dios, no hay cosa debe tiene miedo más que na Campo Santo ta queda. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutasea. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Con este programa talima con ustedes cortesía del SSS GSIS Pensionado Party List. No hay party list quien puede ayudar con el Zamboanga si hindi Zamboangueño también. SSS GSIS Pensionado Party List. Party list del mga Zamboangueño para con mga Zamboangueño. Harvest ba ka mo? Napicturan ko na yan. Manang, aday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manay, bali na ka mo. Ako, igwa ng pang-entry ng harvest time. Picture sang harvest time, kami diri sa Iloilo, may ara na kaniya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako diyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
nawawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Harvest baka mo? Napicturan ko na yan. Manang, aday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwa ng pang-entry ng harvest time. Picture sang harvest time. Kami diri sa Iloilo, may ara na kaniya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako diyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Harvest baka mo? Napicturan ko na yan. Manang, aday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwa ng pang-entry ng harvest time. Picture sang harvest time. Kami diri sa Iloilo, may ara na kaniya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako diyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta
ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Sospechado na insidente de tiro ali na maasin ayer ya sale arestado por causa na ayuda del CCTV. Taki al report di Emil Tuban. Policía puede arrestar con el sospechado na matanza de una mujer y a iri el hermano de este durante el incidente de tiro ali na barangay Maasin ayer mediodía. A las 12 pasada del mediodía, el víctima junto con el su hermano tamunta na un kuligligya sa na Karagasan y ay anda na barangay hall y cuando liga a kinason por ya tira kanila el sospechado y a sustene herida el víctima identificado como si Eliza Isidro Eusebio y el su hermano si Roland Isidro Eusebio, todo residente de Tumaga. Con el mga biktima liba kanila el service del barangay na hospital y a deklara el doctor dead on arrival si Eliza. Mientras si Ronald ya sostene herida na su costado y admitido pa na hospital. El polisya conduci hot pursuit operation y mira ng mga CCTV camera na lugar y tiene también mga testigo y puede identificar con el sospechado. El police station 8 ya continúa el operación y puede arrestar con este sospechado identificado como si Aldester Faustino de Barangay Bungyao. Italia ara na kustodiya del investigador na police station 8 na sinunog. El posible motivo de este incidente amo el agravio y tiene que hacer el di la caso yung blatter na barangay. El tasaliki possible motive personal no kay este kanila tun biktima chenete confrontation era na barangay para abuya sila ya while on the way sila para allá ya este kanila suspect ya dadayon ataka nila después ya tiras este kanila no while on board sila na kel tala makita kuliglig. Asungon con el police tiene sila mga testigo ya puede identificar con el sospechado kay ele tira con el mga biktima y solo lang ele na motorsiklo y hindi riding in tandem. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Alas 5 del madrugada ya reporta alina Station 11 el Untal Renzel Ivan Kinday Bernardo después tiene desconocido persona Yoruba alegamente con el su Honda motorsiklo alina Kamias Drive na kanilara. Na CCTV camera ya podemira con el un persona ta kamina alina lugar y otro ángulo tiene ubahan el sospechado italibakore con el motorsiklo. El polis procura saber si quién estos mga carnapper Yoruba con el motorsiklo. 60% del mga residentes del Recodo afectado na closed fishing season del mga canning companies que el comenzar na Nobyembre 15. Aquí el report di Marifita Mayo.
Yabla el kagawad del barrio de Recodo Ben Asdali que 60% del mga residentes na di ila barrio el sale afectao na implementasyon del closed fishing season del mga canning companies que ay prinsipya na Nobyembre 15 este año 2024 hasta Febrero 15 año 2025. Asegun kun Asdali, 60% del mga constituentes del Recodo el tatrabaha na diferentes mga planta de sardinas alin na Recodo na Ayala hasta na Talisayan. Yes, almost 60%. Already mas Talisayan na trabaho na Ayala. Dari ko dahil ko, mucho trabaho tamin na datong planta. So sali sila affecto na close fishing season? Yes, ang musel di among kuan ma'am aura problema. Di among di CAP, ang barangay council, siko sa kami. Asugun kun Asdali, tiene man programa el dole para con el mga trabajante de este mga planta que ay kada afectado na closed fishing season. Pero el Barangay Council del Recodo tapidi tambien que kada este mga trabajante prioridad na mga programa de AIX, ACAP y otros pa mga programa que tadale ayuda financial. Yabla si Asdali 3 meses ay kada no may trabajo este mga gente. Ojalá el mga ayuda coming from the government, LAX, LACAP, man cater todo ng mga program namin, el Dole. Mientras tanto, en antes agay tiene mal olor na Recodo. Pero asugun kun Asdali, hindi estaba na mga planta de sardinas el mal olor, sino na baradero en frente lang del barrio hall de Recodo. Asugun kun Asdali, estaba el fuerte olor na klase de pintura que tausa na mga barko de pesca. Ya, spekel di ato tanod, pati el barangay secretary. Pintura kala del baradero na akal ta kompone lancha kina di aton area. So mukel, that time el aire para kika naton. So pintura galagel and chemical para na. So okay naman ever since na man hazardous kwanta sucede. Yabla si Asdali tiene 4 mga planta de sardinas na di ila barrio y tiene vez hindi ta puede evita que ta causa este mal olor. Y tiene vez alcanza na 2 hasta 3 días el mal olor. Pero yabla si Asdali ta estudia ya ahora el Barangay Council de Recodo junto na otro mga concerne ahensya maga efektibo solusyon kontra este mal olor. Chenetan advice ka natin, mga experts sila staba na Dubai, mga sanitary inspector, sina. Nisita daw el kwa nagkaelpon na filter na planta. So nisita el health and sanitary kwandi ato na city. Man-inspect si ko sa el palta na planta kay trabaho siya sila expert dali Kami porta lang kanila man-inspect na planta. Malang kailan dila advice namin kundi daw filter na kiltuditan tas salel so mo kelel kuan mo kelel advice ka namon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mucho mga behikulo Elian Park na kamino del barrio de Calarian Hidrantes Aga, mga behikulo que ta incluhi mga truck, single motorcycle, ipiago y otro pa. Mayoría kanila ili okupa ay ancho porsyon del kamino itaman obstáculo al trafiko ng lugar. Aparece ta ibita sila kula checkpoint ta kundusi el personajes del Land Transportation Office ora na lugar. Si Fuerte el fe con Diyos, no hay cosa debe tener miedo maski na Campo Santo Takida. Takil report ni Marites Espartero. Uno na grande cementerio de público na ciudad el Santa Maria Public Cemetery. Y adentro del cementerio, tiene cuantos mga residente el kienta está, pero asigun na mga residentes na lugar, no hay maasigun sila cosa tapo de mira o uwi acerca na mga multo. Basta asigun Puerte el Fe, no hay cosa debe man miedo esta na sementeryo, mas makamiedo pa asigun na gente bibo. So far, nakatira ako dito mula pa noong 1990. Until at present, wala kaming na-experience na gano'n na may mga kababalaghan o anumang nakakatakot. Wala naman. Sana yung unang-una ko dito, nag-overtime sa trabaho na umuwi ako alas 8 mag-isa for the first time, bago lang ko dating dito. Pero wala man akong siguro depende lang siguro yan sa faith o whatever, no? Pero para sa akin kung seryoso kang magdasal at talagang you put God in the center of your heart, I think wala kang dapat katakutan.
iba na sigurong usapan kapag ang katakutan mo yung buhay. Para kon Senyora Maria Concepcion Tupas, yadura asigun sila ta esta na lugar. Bien silensyo, na kosa makamiedo ta dalimira uuyi. Mas bonito pa asigun esta na sementeryo kay silensyo, na tanto ta pa sa mga behikulo. Pero, ya relata asigun ko nila al su esposo antes, cuando high school pa este, tapo de asigun este mira, hindi igual ka naton mga gente na adentro'y kwarto di ila. Ya kopya asigun cara dal su hermano y el forma pero insigidas lang man asigun este ya perde. Bali, yung husband ko, since yung husband ko bata pa, hasta lumaki siya, may nakita daw siya. Pero ngayon, yung kami na, wala man, sa ano ko, wala man. Silent talaga. Mas okay pa. Mas okay, what you mean? Mas okay pa dito kasi tahimik, malayo sa smoky area. Kasi kung ganito man yan, ma'am, kung iniisip mo yung meron, makita mo talaga. Pero kung faithful ka sa Diyos mo, wala man. Okay man, pero minsan na-adjud sa iyang experience, ako wala. Kala niya, kuya niya, pero hindi pala. Pero forma ganyan ang iyang kuya. Pero dili di ay. So, pagkapasok sa iyang kuya, maingon siya, sino yun sa sa kwarto? Oo, ginamit. Hasta ang kuwan. Basta forma gayud. Pagbalik nila, ma'am, wala pala. Natakot siya. Pagbalik na niya, wala lang. Para kon Senyora Labos Itupas, may asigun ko sa debe man miedo esta na sementeryo, kay akiben silensyo el lugar, no asigun kren na magamulto, kay na pensamiento lang sa asigun del gente, el importante, puerte el pena Dios. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bite. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong in Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso.
Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. En La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Zamboanga City Water District tareplasaya 100 año línea del agua na centro del pueblo. Taki el report. Bien visible ya aura el magagrebatade también na mga kamino na centro del pueblo kaya inicia el opisina o ahensya del Zamboanga City Water District. Según con el General Manager del ahensya, Reynaldo Cabilin, que este magagrebatada di ila, magaproyekto del massive line replacement di ila, donde sila tareplasa con el mga 100 año ya mga steel pipes. Según con Cabilin, este mga steel pipes, el mga rason del alto non-revenue water del ahensya, por eso taman lugi sila, siendo hindi sila tapade enkontra donde el mga leaking. Este por causa,
el mga steel pipes o daan pipe, nuay gali, existi na di ila magadaan in Nuevo Magamapa. Este mga steel pipes, el rason por kita man leaking aliparte na la Purisima, por causa ya puede trompesa el di ila kontraktor mientras ta conduce el grebatada na linya del Barangay Zone 1 hasta Zone 4, por eso ya perde agua na di ila linya este tiempo. Sí, sir. Isi mga agribatada ali na Camino Ara within the city proper. Amo si el programa di aton man replace el pipe. Ang mga daan niya get pipe na 10 anyo ya este. Por eso el Water District together with the city government ya puni si pondo para man replace kita para pwede kita man recover el non-revenue water. Sigun kun kabilin, tiene privado kontraktor el encargao con el grebatada y cambiada del mga linya. Iprecura sila sigun kompone con el mga grebataw lugar na kalye Purisima y Campaner y otro mas para hindi también causa trafiko. Mientras tanto, yabla si Kabilin que el continua el di la ahensya mejora el di ila mga serbisyo ng mga consumers di ila como el na Costa Oeste. Del mas temprano, tiene que koordina sigun na prime water sila para evita el sitwasyon donde ta perde agua cada vez en cuando tiene fuerte ulan o taman avenida na monte. Tiene asigun sila ya crea protocol committee para dale rekomendasyon na management del prime water para evita el semejante sitwasyon. Aumento 4 mga pumping station o production well sa Las Plansao Abril Water District ng Ciudad este Año. El 1, el Pune na Lupong, na Malasiga, Divisoria, tambien na Zambuud para pwede aumenta agua ng mga consumers sa syudad, tambien na 5 pa mga barangay. Na presente incluido este 4 water wells, el tiene sigun 18 mga operational o tiene que ligar na 18 ya el mga operational wells antes terminal año. Plano también di ila aumenta 5 pa mga water wells para na siguiente año. Advirti el Villa Arcega Funeral Homes con el viviente sa syudad para esa vigilante por causa sigun mucho ta prolifera este mga tiempo ta usaya lang con el nombre del un legítimo insurance pero ilegítimo el transaksyon ta ase. Asigun con Rose Galano, el sales coordinator de la misma funeraria, tiene situación que tiene record ya asigun kanila el nombre del muerto por causa insured este na legítimo insurance pero sin saber di ila que tiene asigun gente del un insurance de Sel Davao Ella saka con el resto del un persona. Ella le va embalsama mas kinuha estos mga propio facilidad y permiso ta opera como mga legítimo funeral homes. Un concerned citizen también llaman post su social media account acerca el su disgusto acerca el incidente de hold up kaya ukuri alina un kalye na barrio de Ayala. Asigun na su post, tatrabaha iminamwente el mga gente akabar takidalang biktima de hold upper. Yapin también elen ang nakonsyerne otoridad para mantener el di visibility o presensya na lugar para prevenir ang sina klase de mga insidente. Pero asigun ko ng kagawa del Ayala Alex Macapili que debe encabeza con el Committee on Peace and Order nuay sila recibe reklamo acerca el asunto. Tasi llamada si Macapili con el magaya que na biktima del hold up na lugar para ase formal reklamo na barrio hall para ver pwede aktuan na insidente. Pero asigun ko Macapili aunque nuay sila recibe formal reklamo acerca con este asunto, el check ya sila con este. Si tiene man reklamo, o ya sucede más una vez kanila de Pinoy Kiliban na barangay, siya reporta sila onde. Bene para que conmigo na barangay, especialmente conmigo ngayon. Kaya hindi si conforme tiene la succedencia, ni quiere también que tiene así la succedencia en la barangay. No hay problema na ila llaman, cuestión de peace and order. No hay loco. Creo habang napuesto yo el loco. Hindi sila. El Zamboanga City Police Office sa kundusi chekyada na di ilang personajes na deployment na di ilang mga stasyon. Takil report di Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office ya conducil chekyada del personal deployment ng mga estasyon del pulis na syudad. Inante aga alina Zamboanga City Police Office ya tene el pre-deployment briefing ng mga personajes kay bien importante un pulis na supuesto taman duty. Tiene mandato sa na higher headquarters para hacer el chekyada con el un pulis si taman duty ba este o no hay na supuesto. Yes sir, no, el diaton kanali tiene kita sa tala mga pre-deployment briefing. So el diaton mga commanders amo seta kandag information continuing education para na dito mga personnel
And para man remind kanila ko sa mga instruction from the higher headquarters, pati ko sa mga nuevo yata mga palisiya o guidelines, tan remind tamin si kanila. El mga pulis na nasa duty durante la inspeksyon del mga officer of the day y station commander, pwede kanila man file kaso administratibo, ay manda kanila man explain na headquarters nila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El personal sa City Environment and Natural Resources junto con el personal sa City Tourism Office sa conduce limpieza alina Artilim Boulevard. Así na ang baga trabajador. Cuantos truck el puede carya kay bien lleno de basura el Artilim Boulevard después pasa el Mariada del Otto Semana. En antes aga el news team ya puede alcanzar con cuantos mga vivientes tabanya itapesca alina Artilim Boulevard. Mientras tanto, 56 días lang antes del Pascua, por eso el SM City Minpro nakalila purisima yaman launch con el diila whimsical holiday donde el tema el Very Merry Christmas, donde yaman display diferentes colores de luces de Pascua, grande teddy bears y grande también o alto Christmas trees. Así que manager del mencionado mall, Aileen Ann Villa Enriquez, na dekorasyon para este año ta captura este man familia y man amigo y amigas. Taman junto a una otro ta crea memoria mientras el diila Very Merry Christmas dekorasyon na mall. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El enter Zamboanga Peninsula, posible pa siyempre experiential isolated rains y thunderstorms, epekto lang del localized thunderstorms, mientras el Typhoon Leon ta-afekta con el extreme northern Luzon. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Ese día tiene kita storya acerca del presencia del mga gente vivo taqueda na lugar na mga gente muerto como alina Campo Santo Cementerio. Na di aton pensamiento que makamiedo na mga Campo Santo por causa tali el mga alma que ta continua pena, siendo no conforme sila el di ila muerte. Tiene muri por causa del accidente, tiene muri por causa dolce cosa que no hay ele puede cumplir, no hay también puede hacer o revelar, por eso ta continua pena. Maskin na magkakampo santo, ya entera el ila cuerpo pero el alma hindi tabiyaha para na otro mundo por causa tiene pa cosa ta destorba kanila. Por eso, tiene di ila tamanda kanaton sunya, legal noche, tiene también alma tamanda sinti kanaton na casa, na lugar de trabajo o na mga lugar que resyo el anda o así. Esos mag-alma ta continua pena, el necesita el di aton magareso para ayuda kanila larga na el magakosa que tiene na mundo. Del mga gente vivo y atravesar ang mundo donde sila debe estar. Masin estos mga embalsamador, mga gente que taqueda na mga Campo Santo necesita el fuerte, el fe con Dios para firme debe ofrecer rezo con el mga alma para que na fácil el viaje na otro mundo. Este tiempo de todos los santos y difuntos, amo también el tiempo para poder kita ofrecer el rezo para kanila. Para si on demand, el de la alma, ese tiempo, el que na fácil, el de la viaje na reino del Dios. Ventaja que takeda kita o tanda kita kanila na mga Campo Santo ofrecer rezo.
Por medio de ofrecer flores, sende candila, también en de estos man alma anda ka naton bisita na mga residensya. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, Octubre 30, 2024. Y en calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.